Buenas tardes, señorías. Ha sido sin duda muy interesante tener oportunidad esta mañana de escuchar todos los enfoques desde los que aproximamos este tema, pero también ha sido un pelín decepcionante, tengo que decir. Cuando mi hijo me pregunta esta tarde ¿qué tal el pleno, mamá?, pues le voy a tener que decir algo. He visto cosas que no creerías, hijo. Como, por ejemplo, el símil al que ha recurrido el consejero cuando hablaba de desigualdad y establecía el símil con los ingresos, la media de ingresos en esta Cámara. Me gustaría detenerme en varios aspectos que son clave para Podemos antes de empezar a hablar de las resoluciones. Para hablar de pobreza es indispensable hablar de desigualdad. No podemos descontextualizar la una de la otra, porque si no caemos en un enfoque asistencialista. Ambas son inadmisibles en una sociedad que se crea democrática. No solo hay que dar respuesta a las situaciones de mayor vulnerabilidad, eso lo sabemos, pero queremos insistir en que quien lo ha perdido todo por las políticas llevadas a cabo hasta ahora no son los únicos que están sufriendo las consecuencias. Estamos hablando de un umbral de vulnerabilidad que se amplía cada vez más y que afecta a capas cada vez más amplias de la población. Hablamos de clases medias precarizadas, de trabajadores pobres. La desigualdad, señorías, tiene que ver, sobre todo, también con que unos pocos acumulen riqueza. Pobreza y desigualdad se combaten con políticas públicas que tienen que estar basadas en un enfoque amplio de bienestar. De eso queremos hablar aquí, de cambiar el enfoque con el que aproximamos lo que tiene que ser lo que no tiene que ser la desigualdad y lo que sí tiene que ser el bienestar de las personas. Hablar de desigualdad y pobreza es hablar también de ese modelo que queremos de bienestar, en el que no es solo el acceso con condiciones de equidad a recursos materiales. Estamos hablando también de participación social y política. Estamos también hablando de cómo nos relacionamos con el entorno y con nosotros. Nosotros queremos igualdad por arriba y no por abajo, pero para los de abajo en primer lugar y no para los de arriba exclusivamente. Bien, nuestras propuestas se desglosan en 35 puntos recogidos en 7 resoluciones. Todos están relacionados con los ejes que nuestro portavoz ha expuesto esta mañana. Un nuevo modelo de desarrollo económico, poner fin a la espiral de la desigualdad, entre otras cosas con medidas fiscales, y poner en marcha medidas específicas para aquellos colectivos o personas que están en situación de más exclusión. Sobre el modelo productivo y de desarrollo, apostamos por un plan de desarrollo regional que se concretaría en 2 planes específicos, uno de ahorro y eficiencia energética y otro en un plan de I+D+I, que debería permitir la implantación de numerosos espacios de pequeña escala. Pero, señorías, también la innovación social y también la innovación económica tiene que ver sobre todo con políticas públicas, con un proyecto planificado e integral de país y de región. En materia fiscal, eliminar la bonificación del 100% para los altos patrimonios que el Partido Popular estableció. Con respecto al empleo, también lo hemos dicho, destacamos aumentar la renta mínima de inserción con cuantía de 600 euros y complementos por hijos menores compatibles con otras rentas por trabajos ocasionales. En materia de vivienda, para nosotros es esencial la mediación de las administraciones públicas en los procesos judiciales que puedan desembocar en desalojos forzosos y la recuperación del parque público de vivienda que, recordemos, ustedes vendían a los fondos buitre. La tercera es relativa a la educación. Voy a destacar aquí que consideramos imprescindible el acceso a la educación de 0 a 6 años a todas las personas a través de un sistema de escuelas infantiles públicas, gratuitas y que ponemos el foco también en la atención a la diversidad. Por cierto, ha comentado el señor Osorio que se suben los impuestos al alcohol para evitar que la gente beba, se suben los impuestos al tabaco para evitar que la gente fume. Podemos deducir entonces que quizá el aumento en los últimos 4 años en las tasas, en un más de un 50%, también es para disuadir a la gente a que estudie. Pueden hablar de defensa de la educación pública, pero sus hechos les delatan y los profesionales, alumnos y padres y madres saben cuáles son los efectos de sus políticas. Con respecto a la sanidad, defendemos obviamente que sea pública y rechazamos los copagos frontalmente. Suponen un doble impuesto a la enfermedad. Copagos que permiten que ahora estemos acuñando el término de pobreza farmacológica en aquellos pacientes que no pueden permitirse el lujo de mantener su medicación. La pobreza farmacológica está afectando ya un 10,2% de los hogares en Madrid. Por eso proponemos un fondo de rescate de la pobreza farmacológica. Con respecto a los servicios públicos y calidad de vida, proponemos un modelo de bienestar, como decía antes, entendido desde un punto de vista integral. Tenemos que tener una medida estructural de las cosas. Insistimos en el acceso a unos servicios públicos de proximidad,
basados en la cooperación y la coordinación entre sí, en el territorio, desde centros de salud hasta espacios vacíos con fines culturales, todo integrado para garantizar la mejor calidad de vida, algo incompatible con el vacío de competencias a escala municipal que ustedes proponen. Por eso también queremos instar a esta Cámara a remitir a la mesa del Congreso una proposición de cambio constitucional, con forma de proposición de ley para garantizar constitucionalmente los derechos sociales. También hablamos de mujeres y de desigualdad de género. Hoy vemos cómo se está incautando a las mujeres los tiempos que dedican a la gestión cotidiana del bienestar. Por eso proponemos medidas normativas para asegurar un reparto de cuidados igualitario y la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad. Ayudas a familias monoparentales, que por cierto el 82% lo son monomarentales, y que están altamente expuestas, como sabemos, a situaciones de exclusión y de pobreza, como lo están las mujeres mayores de 45 años. Y por último, tenemos que hablar de colectivos en situación de mayor vulnerabilidad y de procedimientos de emergencia ciudadana que ya hemos traído a esta Cámara. Un conjunto de entre las cuales voy a destacar ahora simplemente, aunque hay más, la pobreza energética, que ha adoptado la forma de 3 proposiciones no de ley y de una proposición de ley que hemos presentado. Y es que, señorías, sabemos de lo que hablamos, sabemos muy bien de lo que hablamos. La desigualdad se tradujo en indignación social y ahora en voluntad de trabajo desde unas instituciones que han de estar al servicio de las personas. No nos cansaremos de decirlo. Y a ustedes eso les molesta y mucho. Indignación que aumentaba día a día a medida que veíamos crecer la desigualdad desde nuestros entornos más inmediatos, desde nuestros puestos de trabajo, desde las profesionales en los centros de salud hasta los centros educativos, hasta los abogados que han defendido a los trabajadores mientras veíamos cómo se pulverizaban sus derechos y la negociación colectiva. Desigualdad es hablar de jóvenes para los que la precariedad es muchísimo más que una palabra y que un porcentaje de paro juvenil. Es una experiencia vital que te coloca en un lugar en la cual ni el empleo ni los derechos asociados al empleo son un referente, sino que pertenecen a algo ajeno y del pasado. Es hablar de mujeres de 45 años que pierden sus trabajos y no tienen expectativas de insertarse de nuevo en el mercado laboral. Mujeres que también por su edad a menudo tienen aún hijos y dependientes y a sus mayores en situación de dependencia, que cargan solas con el peso de un reparto desigual de los cuidados ante la total ausencia de unas buenas políticas públicas. Por eso dimos el salto a las instituciones y por eso vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para reverter esta situación. Y es que, señorías, no es lo mismo nacer en Humanes que en Pozuelo, ni ser hombre o mujer, ni ser joven o mayor, ni pertenecer a un determinado grupo étnico, ni haber optado por una opción sexual distinta a la impuesta hegemónicamente. Conocer la realidad, señorías, es muchísimo más que acudir de vez en cuando a una visita a un hospital o a un centro de menores de vez en cuando. Muchas gracias.